Bolivia es uno de los países más diversos y menos explorados desde el aire. Su territorio es un mosaico extremo donde el altiplano se eleva hasta rozar el cielo, la Amazonía se expande como un océano verde sin fronteras y los llanos orientales laten con una vida silenciosa pero constante. En ese cruce de mundos, las aves no solo sobreviven, se transforman, se adaptan y revelan formas de vida que parecen imposibles. Aquí, el vuelo adopta múltiples significados. En las alturas andinas, aves resistentes desafían el frío, el viento y la falta de oxígeno. En las selvas amazónicas, especies de colores intensos se mueven entre la sombra y la luz como fragmentos vivos de un sueño tropical. En los humedales y sabanas, figuras elegantes dominan el cielo abierto con calma y precisión. Bolivia no presume su biodiversidad, la guarda en silencio. Este canal existe para revelar esas historias ocultas, para observar con atención lo que normalmente pasa desapercibido. Cada ave que aparece en pantalla es el resultado de miles de años de evolución, de decisiones naturales extremas y de una relación profunda con paisajes que aún conservan una esencia salvaje difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Hoy iniciamos un recorrido por las 8 aves más exóticas de Bolivia, una selección completamente distinta a la de otros países, elegida por su rareza, su importancia ecológica, su comportamiento extraordinario y su impacto visual. Algunas impresionan por su tamaño y fuerza, otras por su delicadeza, y otras por lo extrañas que resultan incluso para los expertos. Todas representan la riqueza viva de un país que aún conserva vastos territorios intactos. Este no es solo un viaje visual. Es una invitación a comprender la fragilidad y el valor de ecosistemas que siguen funcionando lejos del ruido humano. Porque conocer a estas aves es también entender por qué Bolivia es uno de los grandes refugios naturales de Sudamérica. Prepárate para mirar al cielo de una forma distinta. Porque en Bolivia, cada aleteo cuenta una historia antigua que aún sigue escribiéndose. Si te apasiona descubrir la naturaleza desde una mirada profunda y auténtica, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario. Tu apoyo permite que más personas conozcan y valoren la increíble vida silvestre que aún habita nuestro planeta. Paraba barba azul, el tesoro alado más raro de Bolivia. En las sabanas inundables del norte de Bolivia, donde las palmeras se elevan sobre extensiones abiertas y el agua transforma el paisaje según la estación, habita una de las aves más raras y valiosas del planeta, la paraba barba azul. Esta especie no solo es exótica por su belleza, sino por su historia frágil y extraordinaria. Durante años se creyó que estaba al borde de la extinción, hasta convertirse en un símbolo mundial de conservación. Su plumaje azul intenso cubre gran parte del cuerpo, pero es la franja azul brillante que cruza su garganta, la barba que le da nombre, la que la vuelve inconfundible. El contraste con el amarillo dorado del pecho y el verde azulado de las alas crea una combinación de colores tan armoniosa como impactante. No es un ave discreta, cuando vuela, su presencia ilumina el paisaje abierto de las sabanas bolivianas. La paraba barba azul es endémica de Bolivia, lo que significa que no existe de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Su distribución es extremadamente limitada, restringida a zonas específicas donde abundan ciertas palmeras de las que depende casi por completo para alimentarse y anidar. Esta especialización la hace única, pero también extremadamente vulnerable. A diferencia de otros guacamayos que habitan selvas densas, esta paraba vive en paisajes abiertos, lo que la expone más a las amenazas humanas. La pérdida de hábitat, la expansión agrícola y la tala de palmeras han reducido drásticamente sus poblaciones. Sin embargo, gracias a programas de conservación y al esfuerzo conjunto de científicos y comunidades locales, la especie ha logrado resistir y comenzar una lenta recuperación. Desde el punto de vista ecológico, cumple un rol fundamental como dispersora de semillas, ayudando a mantener la estructura vegetal de las sabanas. Su presencia indica un ecosistema todavía funcional, donde los ciclos naturales no han sido completamente alterados. Ver una paraba barba azul en libertad es una experiencia profundamente emotiva.
No solo por su belleza, sino por lo que representa, la lucha silenciosa de una especie por seguir existiendo en un mundo que cambia demasiado rápido. La paraba barba azul no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, es su joya más frágil, un recordatorio vivo de que la biodiversidad no solo debe admirarse, sino protegerse con urgencia. Flamenco andino, el ave rosada que habita los cielos más altos de Bolivia. En el altiplano boliviano, donde la tierra parece tocar el cielo y los colores del paisaje se vuelven irreales, habita un ave que desafía toda lógica de supervivencia. Entre lagunas salinas, volcanes y planicies azotadas por el viento aparece el flamenco andino, una de las aves más exóticas y resistentes de Sudamérica. Su silueta estilizada y su color rosado contrastan de manera hipnótica con el blanco de la sal y el azul profundo del cielo. Este flamenco vive a más de 4.000 metros de altitud, en un entorno extremo donde el frío, la radiación solar y la escasez de oxígeno hacen imposible la vida para la mayoría de las especies. Sin embargo, el flamenco andino no solo sobrevive, prospera. Su plumaje rosado intenso proviene de su dieta, rica en microorganismos y algas que habitan las lagunas altoandinas y que le permiten obtener los nutrientes necesarios en un ambiente hostil. Su pico, curvado y especializado, está diseñado para filtrar alimento del agua salina con una precisión asombrosa. Mientras camina lentamente por las lagunas, introduce el pico invertido y separa diminutas partículas nutritivas, una técnica perfeccionada a lo largo de miles de años. Cada movimiento es calmado, casi ceremonial, como si el tiempo fluyera de otra manera en las alturas. El flamenco andino es una especie social. Vive en grandes grupos que tiñen las lagunas de rosado, creando uno de los espectáculos naturales más impactantes del altiplano boliviano. Estas colonias no solo son visualmente impresionantes, sino que cumplen un rol ecológico clave al mantener el equilibrio biológico de los humedales altoandinos. A pesar de su aparente abundancia en ciertos lugares, el flamenco andino es una especie vulnerable. La extracción de litio, la contaminación de lagunas y el cambio climático amenazan los delicados ecosistemas de los que depende. Su presencia es un indicador directo de la salud de estos ambientes extremos. Ver flamencos andinos reflejados en las lagunas del altiplano es una experiencia casi surrealista. El silencio, la inmensidad y el color se combinan en una escena que parece ajena al mundo moderno. El flamenco andino no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, es la prueba viva de que la belleza también puede florecer en los lugares más extremos del planeta. Búho cornudo amazónico, el vigilante silencioso de las noches bolivianas. Cuando la luz del día se apaga en la Amazonía boliviana y la selva entra en un silencio cargado de sonidos ocultos, una presencia imponente comienza a dominar la noche. Es el búho cornudo amazónico, una de las aves rapaces nocturnas más grandes y poderosas del país, y sin duda una de las más misteriosas. Su nombre proviene de los prominentes penachos de plumas que sobresalen de su cabeza, semejantes a cuernos, y que le dan una apariencia intimidante y ancestral. Su plumaje, en tonos marrones, grises y ocres, le permite camuflarse perfectamente entre troncos y ramas, volviéndose casi invisible cuando permanece inmóvil. Solo sus grandes ojos amarillos, penetrantes y atentos, delatan su presencia en la oscuridad. El búho cornudo amazónico es un cazador extraordinariamente eficiente. Su vuelo es completamente silencioso, gracias a la estructura especial de sus plumas, lo que le permite sorprender a sus presas sin ser detectado. Se alimenta de una amplia variedad de animales, desde pequeños mamíferos y aves hasta reptiles, lo que lo convierte en un depredador clave para el equilibrio de los ecosistemas amazónicos. Habita bosques densos y bien conservados, donde necesita grandes árboles para posarse y reproducirse. Su presencia es un indicador de selvas maduras y saludables, ya que no tolera ambientes altamente degradados. Donde vive este búho, la cadena alimenticia mantiene su complejidad natural. En la cosmovisión de muchos pueblos amazónicos, los grandes búhos han sido asociados con la sabiduría, el misterio y lo espiritual.
No son vistos como aves comunes, sino como guardianes nocturnos, observadores silenciosos que ven lo que otros no pueden. Escuchar su llamado profundo en medio de la noche es una experiencia intensa, capaz de despertar respeto incluso en los habitantes más acostumbrados a la selva. A pesar de su fortaleza, el búho cornudo amazónico enfrenta amenazas constantes debido a la deforestación y la pérdida de grandes árboles. Su supervivencia depende directamente de la conservación de extensas áreas de bosque continuo. El búho cornudo amazónico no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, tucán toco, el gigante colorido de las selvas bolivianas. En las selvas tropicales y bosques abiertos del oriente boliviano, una figura inconfundible se mueve entre las copas de los árboles con una mezcla de torpeza y elegancia. Es el tucán toco, el tucán más grande del mundo y una de las aves más exóticas y reconocibles de Bolivia. Su presencia transforma el paisaje, basta un vistazo para que toda la atención se concentre en él. Lo primero que llama la atención es su enorme pico anaranjado con una mancha oscura en la punta. A pesar de su tamaño aparente, este pico es sorprendentemente liviano, una estructura perfecta que le permite alimentarse, regular su temperatura corporal y comunicarse con otros individuos. Su cuerpo, en contraste, presenta un plumaje negro profundo con pecho blanco y detalles rojizos, creando una combinación visual poderosa y elegante. El tucán toco es un ave principalmente frugívora. Se alimenta de una gran variedad de frutos, aunque también puede consumir insectos, huevos y pequeños reptiles. Gracias a su dieta y a su constante desplazamiento, cumple un rol ecológico esencial como dispersor de semillas, ayudando a regenerar la selva y a mantener la diversidad vegetal de los bosques bolivianos. A diferencia de otras aves más tímidas, el tucán toco suele ser curioso y relativamente confiado. Vive en pequeños grupos familiares y se comunica mediante vocalizaciones graves y repetitivas que resuenan a grandes distancias. Estos sonidos forman parte del paisaje sonoro de la selva, anunciando su presencia incluso cuando no es visible. Aunque su imagen suele asociarse con abundancia, el tucán toco depende de bosques bien conservados, con árboles grandes que le permitan anidar en cavidades naturales. La deforestación y la fragmentación del hábitat representan una amenaza directa para sus poblaciones, especialmente en regiones donde la selva retrocede rápidamente. Ver un tucán toco posado en lo alto de un árbol, con el sol reflejándose en su pico colorido, es una escena difícil de olvidar. Su tamaño, sus colores y su comportamiento lo convierten en uno de los grandes protagonistas del dosel forestal. El tucán toco no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia. Es un símbolo vivo de la exuberancia tropical, una prueba de que la naturaleza puede ser tan extravagante como perfectamente funcional. Paujil unicornio, el ave fantasma de las selvas bolivianas. En lo más profundo de las selvas húmedas del norte de Bolivia, donde el suelo permanece en penumbra permanente y los árboles forman una catedral verde casi impenetrable, vive una de las aves más raras y enigmáticas del continente, el paujil unicornio. No es un ave fácil de ver. De hecho, para muchos, su existencia parece casi un rumor entre los sonidos del bosque. Este paujil debe su nombre a una protuberancia córnea en la parte superior del pico, una estructura única que le da una apariencia prehistórica, como si perteneciera a otra era. Su plumaje es mayormente negro, con reflejos azulados y verdosos que solo se aprecian cuando la luz logra filtrarse entre la vegetación. El vientre blanco contrasta de forma elegante con el resto del cuerpo, dándole un porte solemne y distinguido. A diferencia de muchas aves vistosas del dosel, el paujil unicornio es principalmente terrestre. Se desplaza con calma por el suelo del bosque, buscando frutos caídos, semillas e insectos. Este comportamiento lo convierte en un ingeniero ecológico silencioso, ya que contribuye a la dispersión de semillas y al reciclaje de materia orgánica en la selva. Su presencia es un indicador claro de bosques primarios bien conservados. El paujil unicornio es extremadamente sensible a la actividad humana.
La caza y la deforestación han reducido drásticamente sus poblaciones en toda su área de distribución, y Bolivia se ha convertido en uno de los últimos refugios importantes para la especie. Por esta razón, es considerado una de las aves más amenazadas y valiosas del país desde el punto de vista de conservación. Escuchar el sonido de sus pasos entre las hojas secas o percibir su silueta cruzando lentamente un sendero es una experiencia casi mística. No canta con estridencia ni busca llamar la atención, su estrategia es el silencio, la paciencia y el camuflaje. Verlo es comprender que no toda la grandeza de la naturaleza se expresa en colores brillantes o vuelos espectaculares. El paujil unicornio no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia. Es el espíritu oculto de la selva, una reliquia viviente que nos recuerda cuánto depende la biodiversidad de los últimos bosques intactos del planeta. Águila arpía, la fuerza absoluta de las selvas bolivianas. En las selvas tropicales más densas del norte y oriente de Bolivia, donde los árboles alcanzan alturas monumentales y la luz apenas logra tocar el suelo, habita una de las aves rapaces más poderosas del planeta, el águila arpía. Su sola presencia impone respeto. No es un ave que se vea con frecuencia, pero cuando aparece, deja una impresión imposible de olvidar. El águila arpía es enorme. Su cuerpo robusto, sus alas anchas y su impresionante cresta de plumas le otorgan una apariencia casi mítica. Sus garras, más grandes que las de un oso pardo, están diseñadas para capturar presas de gran tamaño, como monos y perezosos, convirtiéndola en la depredadora suprema del dosel forestal. Cada rasgo de su anatomía está pensado para dominar un entorno complejo y cerrado como la selva tropical. A diferencia de otras águilas que prefieren espacios abiertos, la arpía caza entre los árboles. Su vuelo es corto, potente y extremadamente preciso, lo que le permite maniobrar con sorprendente agilidad entre ramas y troncos. Su vista es excepcional, puede detectar movimientos mínimos desde grandes distancias, incluso en condiciones de poca luz. Desde el punto de vista ecológico, el águila arpía cumple un papel fundamental como reguladora de poblaciones. Al cazar animales arborícolas, mantiene el equilibrio del ecosistema y evita la sobrepoblación de ciertas especies. Su presencia es una señal clara de selvas extensas y bien conservadas, ya que necesita grandes territorios para sobrevivir y reproducirse. En Bolivia, esta ave enfrenta amenazas crecientes debido a la deforestación y la fragmentación del hábitat. La pérdida de árboles gigantes, necesarios para anidar, pone en riesgo su continuidad. Proteger al águila arpía significa proteger grandes extensiones de selva intacta, beneficiando a miles de especies que dependen del mismo entorno. Ver un águila arpía posada en lo alto de un árbol es presenciar la máxima expresión del poder natural. Su mirada es intensa, su postura imponente y su silencio absoluto. No necesita volar para demostrar dominio, su sola existencia habla por ella. El águila arpía no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, es la encarnación de la fuerza de la selva, un recordatorio de que aún existen depredadores que gobiernan ecosistemas enteros desde lo más alto del bosque. Jabirú, el coloso silencioso de los humedales bolivianos. En las extensas llanuras inundables y humedales del oriente boliviano, donde el agua y la tierra se confunden durante gran parte del año, se alza una figura que parece prehistórica. Es el jabirú, la cigüeña más grande de América y una de las aves más imponentes y exóticas de Bolivia. Su tamaño, su porte y su calma absoluta lo convierten en un verdadero gigante del paisaje. El jabirú puede superar el 1,5 metros de altura y posee una envergadura que impresiona incluso a distancia. Su plumaje blanco puro contrasta con la cabeza y el cuello negros, adornados por una franja roja intensa en la base del cuello que le da un aspecto solemne y casi ceremonial. Su enorme pico negro, largo y robusto, está perfectamente adaptado para capturar peces, anfibios y reptiles en aguas poco profundas. A diferencia de otras aves grandes y ruidosas, el jabirú es notablemente silencioso. Se mueve con lentitud y precisión, avanzando por los humedales con una paciencia que parece infinita. Cada paso está calculado,
Cada movimiento responde a una observación minuciosa del entorno. Esa calma aparente esconde a un cazador altamente eficiente. Desde el punto de vista ecológico, el jabirú cumple un rol esencial como regulador de los ecosistemas acuáticos. Al alimentarse de animales acuáticos, ayuda a mantener el equilibrio de los humedales, uno de los ambientes más productivos y a la vez más amenazados del país. Su presencia es señal de sistemas de agua saludables y bien conservados. En Bolivia, el jabirú está estrechamente ligado a regiones como los llanos de Moxos y otras zonas inundables del oriente. Sin embargo, la alteración de los humedales, el drenaje de tierras y la actividad humana representan amenazas crecientes para su supervivencia. Protegerlo implica conservar el delicado ciclo natural del agua del que dependen innumerables especies. Ver un jabirú alzar vuelo es una experiencia impactante. Su despegue es lento, pesado, pero una vez en el aire se transforma en una figura majestuosa que domina el cielo con autoridad silenciosa. Parece un ave de otra época, ajena a la prisa del mundo moderno. El jabirú no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, es el guardián de los humedales, un símbolo de equilibrio, paciencia y de la grandeza tranquila de los paisajes acuáticos del país. Pavor real silvestre, Mutún, el fantasma azul de los bosques bolivianos. En los bosques tropicales y subtropicales del oriente boliviano, donde la vegetación es densa y la luz apenas logra abrirse paso, habita un ave tan esquiva que muchos dudan de haberla visto realmente. Es el pavor real silvestre, conocido localmente como Mutún, una de las aves más grandes, raras y exóticas de Bolivia, y sin duda una de las más misteriosas. A diferencia del pavor real ornamental, el mutún no busca exhibirse. Su plumaje oscuro, con reflejos azulados y verdosos metálicos, le permite camuflarse perfectamente entre las sombras del bosque. Es un ave robusta, de gran tamaño, con un porte solemne que recuerda a especies prehistóricas. Sus movimientos son lentos y cautelosos, siempre atentos al entorno, como si supiera que su mayor defensa es pasar desapercibido. El mutún es principalmente terrestre. Se desplaza por el suelo del bosque alimentándose de frutos caídos, semillas, brotes e insectos. En este proceso cumple un papel ecológico clave como dispersor de semillas, ayudando a mantener la regeneración natural del bosque. Su presencia indica selvas maduras y poco intervenidas, ya que no tolera bien la perturbación humana. Esta especie es extremadamente sensible a la caza y a la deforestación. Durante décadas, la pérdida de hábitat y la presión humana redujeron sus poblaciones de forma alarmante, convirtiéndolo en una de las aves más amenazadas del país. Hoy, Bolivia representa uno de sus últimos refugios importantes y su conservación es considerada prioritaria. Escuchar su llamado profundo resonar en la selva es una experiencia inquietante. No es un canto frecuente ni melodioso, sino un sonido grave que parece surgir desde lo más profundo del bosque, anunciando una presencia antigua. Verlo cruzar lentamente un sendero es como presenciar un fragmento vivo de otra época. El pavor real silvestre, Mutún, no es solo una de las aves más exóticas de Bolivia, es el cierre perfecto de este recorrido. Un ave que representa el silencio, la resistencia y la fragilidad de los ecosistemas que aún sobreviven lejos del ruido del mundo moderno. Bolivia demuestra que la verdadera biodiversidad no siempre se exhibe con facilidad. En sus selvas profundas, sabanas inundables, humedales infinitos y alturas extremas, la vida alada se expresa de formas tan diversas como sorprendentes. A lo largo de este recorrido, cada ave reveló una faceta distinta de un país que aún conserva vastos territorios intactos y silenciosos. Desde la fragilidad invaluable de la paraba barba azul hasta la fuerza absoluta del águila arpía, desde la elegancia rosada del flamenco andino hasta la presencia ancestral del mutún, todas estas especies comparten un mismo destino, dependen del equilibrio de ecosistemas que hoy enfrentan una presión creciente. Estas aves no solo embellecen el paisaje. Son reguladoras naturales, dispersoras de semillas, guardianas del agua y testigos vivos de procesos evolutivos que tardaron miles de años en formarse.
Conocerlas es comprender que Bolivia es uno de los grandes refugios naturales de Sudamérica. Protegerlas es asegurar que estos cielos, bosques y humedales sigan respirando vida. Mientras estas aves continúen volando, caminando o acechando en silencio, Bolivia seguirá siendo un territorio donde la naturaleza aún habla con voz propia. Este viaje alado no termina aquí, apenas nos recuerda lo mucho que aún queda por descubrir y conservar.